Muy buenas tardes a todos. Tenemos para variar, un tema muy interesante. A mí me apasiona, sobre todo porque es un tema de lectura muy, digamos, que se da mucho en las sociedades tradicionales, ¿no? En la sociedad moderna no tanto, pero en las sociedades tradicionales sí, y es un tema en realidad que un verdadero adivino, taromante o maestro de I Ching debe poder leer, ¿no? Este tema. Este tema es de cómo se encuentra una persona que falleció y esto tiene varios aspectos, ¿no? Vamos a compartir la imagen y ahí en la misma imagen vamos a ir explicando, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la imagen en pantalla. Acá está, sí, se ve claro la imagen, sí, muy bien, ya. Y entonces vamos a poner acá nuestras herramientas, anotar. Acá tenemos nuestro lapicito, como siempre. Vamos a cambiarle de color, creo. Creo que mi lapicito está allá. Aquí está con azul. Vamos a ponerle rojo mejor, ¿no? Sí, ya lo cambiamos a rojo. Muy bien. Entonces, como en todas las lecturas, primero tenemos que ubicar al consultante. En este caso, el consultante está acá porque es un hombre mayor de 60 años, ¿no? Entonces siempre vemos cómo está el consultante y hay algunas cosas especiales que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, con respecto a cuando una persona falleció, si la persona que consulta tiene a su lado la carta del diablo, significa que esa persona está muy enfadada, está muy, digamos, como que insatisfecha por el destino, o le reclama al mundo, le reclama al universo la pérdida de su ser querido, ¿no? Está haciendo, digamos, mucha cólera debido a la partida de esta persona. Eso es si le tuviera al costado, pero no lo tiene al costado. Si tuviera al costado el colgado, significa que esta persona quedó, el consultante, quien consulta, sobre todo si se trata de una muerte reciente, esta persona ha quedado, digamos, desconcertada, está fuera de sí misma, colgada, ¿no? Como el colgado está colgada. Entonces, está sin ánimo, bueno, y así. Bueno, hay algunas personas que a veces mantienen ese estado durante muchos años, ¿no? Recuerdo que un amigo tenía, digamos, tuvo un matrimonio en el cual su señora era excesivamente descuidada, no voy a dar más detalles, pero mucho, mucho más descuidada que lo de la cuenta común. Y cuando fue al psicólogo, el psicólogo le dijo, este es un caso psiquiátrico. Y cuando fue al psiquiatra, el psiquiatra le dijo, ella sufre una depresión desde los 8 años de edad de que falleció su padre. O sea que hay personas que en realidad, aunque no nos parezca, aunque nosotros no lo creamos, pueden considerar en este estado durante muchos años. Entonces, cuando nosotros leamos, no pensemos que esto solamente se va a dar cuando la persona ha tenido una pérdida reciente, aunque es lo más común, pero a veces hay personas que siguen en ese estado toda la vida. ¿Sí? ¿Cómo nos va hasta ahora, Arturito? No pensé que se iba a poder subir esos niveles, honorable. Perfecto. Sí, entonces, sí, claro, entonces cuando tenemos el colgado al lado, en ese caso no está, pero si lo tuviéramos ahí, ¿no? Ya, en cambio, digamos, tenemos la luna, significa que la persona que consulta está muy triste, muy deprimida, simplemente muy triste por la pérdida de la persona que salió. Y si tenemos la templanza, significa que esta persona quisiera pedir a los seres superiores, a seres, porque la templanza es el ángel, quisiera pedir a las divinidades que le regresen a su ser o que haya un milagro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, bueno, tenemos aquí diferentes cosas que nos indican cómo está la persona, ¿no? Ya sabemos que si está, digamos, con la torre, es que está haciendo crisis y así, ¿no? Bueno, y eso es en cuanto a la persona, digamos, que consulta. Y en cuanto, digamos, al que ha fallecido, tenemos que ver qué cartas hay junto a la persona que falleció, ¿no? Por la persona por la cual estamos preguntando. Entonces, si aparece la carta del juicio que está acá, si aparece la carta del juicio, quiere decir ha sido llamado a juicio
O sea, quiere decir que en este momento ya inició su proceso del paso al más allá. O sea, ya no está en el limbo, sino está siguiendo el proceso que debe seguir, ¿no? Si está, digamos, con el loco en este caso no es malo, significa que ya está viajando, que ya está yendo al lugar a donde debe ir. Si aparece junto con el sol, significa que la persona ya está en la luz. Ya, si aparece, digamos, por ejemplo, ¿con cuál otra carta? Bueno, los enamorados, sabemos que es una carta buena. Y en la clasificación de nuestra escuela, si aparece con la rueda de la fortuna, significa que la persona ya está reencarnando o ya reencarnó. O sea, la rueda de la fortuna, ya hemos comentado en alguna ocasión que la rueda de la fortuna tiene similitud, como es una rueda, con la rueda del Dharma, que la rueda del Dharma es, digamos, la metáfora que utilizó el Buda Sakyamuni para dar su primera enseñanza, y con esa rueda habla pues de los ciclos reencarnativos y de las repeticiones cíclicas de muchas cosas, o sea, por ejemplo, los karmas, diferentes cosas. Entonces, si tiene la rueda al costado, significa que ya encarnó, que ya reencarnó, ¿no? Y esa lectura de hoy es una lectura que digamos, es muy, muy interesante. Como digo, ha preguntado un señor que debe tener unos 66, 67 años de edad, ha preguntado por su señora madre, ¿no? Y bueno, acá tenemos al consultante que está, digamos, en posición baja. Significa que es un tema que en este momento a él ya no le preocupa tanto, ¿no? O sea, como digamos, yo planteé la opción de preguntar quienes querían preguntar sobre algún ser, digamos, que ya partió. Él fue, digamos, que se apuntó y entonces me dijo que quería consultar acerca de su madre, que ya falleció hace años, ¿no? Y quería saber algunas cosas, ¿no? Entonces, muy interesante, tenemos aquí el emperador es su carta y con respecto a esto ya es un ciclo de él, él tiene un ciclo de su vida que ya está completando, ya está terminando con respecto a este tema. O sea, tiene la carta de la estrella sobre su cabeza, significa que él quiere pedir por ella, por algún motivo, ya no creo que quiera pedir que vuelvan a nacer porque ya ha pasado mucho tiempo, pero quiere pedir por ella, tal vez protección, y ve, digamos, con mucho optimismo, con mucha esperanza, ¿no? Digamos, a la evolución que tiene su madre en el otro plano, ¿no? Porque tenemos acá la emperatriz, tenemos la carta de la estrella, ¿no? Y detrás de él tenemos la fuerza y el trabajo, la fuerza y el mago, o sea, el esfuerzo y el trabajo significa de que él en el pasado tuvo que trabajar mucho para procesar, ¿no? Hizo un trabajo, por supuesto, un trabajo interno para procesar todo esto, ¿no? Y obviamente que ha tenido mucho éxito porque ahora tiene la carta de la estrella delante de él, significa de que él, digamos, ya no solo asimiló, sino que ve, digamos, hasta con alegría que su madre ya esté en el otro plano. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy interesante lo que significan las cartas que ya reencarnó, que está viajando o que ya está en la luz, ¿no? Se parece a Claro, una muy, analogía de también en lo que yo conozco un poquito de la cultura yoruba, ¿no? claro, muy interesante, de las culturas tradicionales en general, ¿no? Ya, y entonces la madre de él es la sacerdotisa, y vemos que la carta de la sacerdotisa está en una posición de conclusión, o sea que significa que la madre de él ha sido un espíritu muy, muy fuerte, está en posición de conclusión, ¿no? Y es muy interesante, o sea, el viaje de ella como espíritu ha sido mucho más fuerte o más trascendente que lo que su hijo deseaba, porque su hijo no está en una posición de conclusión, o sea, él no ha tenido un rol determinante ahí, sino ella misma sí, porque está en posición de conclusión, y está junto con la carta del mundo, y aunque, digamos, no está clasificado dentro del código, pero al tener la carta del mundo, yo también me atrevería a decir que nuevamente está encarnando, que en este momento tal vez esté porque el mundo, sabes que el mundo representa el útero. En chino se dice Tou Tai. Tou Tai significa entrar en la matriz, ¿no? Entrar en la matriz, o sea, está en el útero ella.
O sea, en este mismo momento, esta persona está reencarnando, pero no, todavía no ha nacido, sino ya está ya para venir. Muy interesante. No sabemos dónde, pero está para venir. Esto me pareció interesantísimo, ¿no? Y las cartas que la tocan directamente son la carta de la justicia, que es el tema del karma, la carta de la fuerza, la carta del carro y la carta del sumo sacerdote. Al tener acá la carta del sumo sacerdote, yo entiendo que ella ya se reunió con su esposo. Ella ya se reunió con su esposo, ¿no? Y a pesar de haber tenido algunas diferencias con él, incluso en el más allá, porque acá está la carta de la torre, ¿no? Dime, Sayuri. Consulta, si una persona tiene problemas para trascender, ¿en qué carta se podría ver eso? ¿O con qué carta tendría que estar a su costado? Ah, cuando está el colgado al costado de la persona que estamos preguntando, significa que se ha quedado pegada aquí porque tiene apegos o tiene cosas inconclusas, por ejemplo. Interesante. Sí, entonces el colgado, ¿no? Si tenemos el diablo junto, también significa que está padeciendo también, ¿no? Entonces definitivamente no pasó, no pasó. Entonces son cartas que nos indican que esta persona necesita ayuda, ¿no? Sí, muchas gracias porque así completamos la información, ¿no? Entonces decía, la señora está acá, tiene el carro, significa que avanzó, ya avanzó y con esfuerzo, tiene la carta del sumo sacerdote y tiene acá la luna, que tuvo algo de tristeza al momento de partir y tiene acá la carta de la torre. Como digo, como está junto con esto, significa que se encontró con su esposo y tuvo alguna discrepancia con él, pero allá mismo. Pero en general está rodeada de buenas cartas. En general está rodeada de buenas cartas. Tiene acá la carta del sol, ¿no? Tiene acá la carta del sol, tiene la carta del carro, que es avanzar, seguir adelante. Tiene dos cartas, la carta de la fuerza, la carta del mago y la carta de la justicia, que es la carta del karma. Entonces las cartas no positivas que tiene alrededor, que son solamente, digamos, la luna y la torre, no tienen tanto peso por todas las cartas positivas que tiene. Entonces diremos que tuvo algunos inconvenientes, algunas cosas en su viaje y tal vez temas de karma, porque acá tenemos la carta de la justicia, pero ya definitivamente está bien, ¿no? Definitivamente ya está bien, sobre todo porque apareció acá el mundo, y el mundo para mí no solo significa que puede haber completado un ciclo o que completó su ciclo, sino también puede significar que está en este momento ya está en el vientre de una nueva madre para iniciar una nueva vida. Es como veo yo, digamos, esta lectura, que me pareció interesantísima esta combinación que salió. Y con respecto al tema de la mamá, nuestro consultante primero estuvo muy, digamos, estuvo indeciso, la muerte de la mamá lo dejó a él sin rumbo, porque acá tenemos el loco, tenemos la muerte, tuvo que cortar con muchas cosas, tuvo que cortar sobre todo cortar con las indecisiones que lo tenían atado, y luego recurrir a los amigos, más positivo, recurrir a la misma sabiduría que su madre le dejó digamos, entonces ese ha sido, digamos, el trabajo que él ha tenido que hacer, ¿no? Ese es el trabajo que él tuvo que hacer. Y luego tenemos también acá la otra diagonal, tuvo un proceso de profunda reflexión, después avanzó, recurrió a sus valores morales, hizo un esfuerzo, ¿no? Y ahora él se va encaminando a una visión más positiva porque tiene la estrella adelante, ¿no? Ese por un lado, esa es una línea. La otra línea que tenemos de él, no, tenemos una sola línea porque su carta está abajo, ¿no? Y así. Bueno, entonces básicamente diremos que está bien. Tuvo momentos, tenemos acá el diablo, en que esta persona, digamos, de todas maneras, padeció cuando apenas salió, padeció,
sobre todo por decisiones que tuvo que tomar, tal vez no sabía para dónde tenía que ir. Finalmente fue guiada por sus mismos antepasados y así pudo, digamos, tomar un rumbo y seguir el camino que tenía que seguir, ¿no? Eso viendo las conclusiones. Entonces, sí, es una buena lectura en general. Tenemos buenas noticias para nuestro consultante. Sí, ¿algún comentario? Bien interesante, Todo. bastante interesante. Sí. No, además no tenía idea cómo con eso, con las cartas se puede ver eso, honorable, ¿ah? Alucinante. Ah, es escuela. Hay muchas personas que leen que no saben cómo se ve. Esto es escuela. Esto viene desde la maestra, desde Mariló Casals, que fue una de las grandes maestras de tarot, y bueno, y María del Mar ordenó todo lo que su mamá le enseñó, porque la maestra Mariló era muy, digamos, muy intuitiva, y ella muchas veces no sabía explicar metodológicamente lo que iba leyendo, pero María del Mar aprendió con ella y María lo ordenó y lo reordenó. Y esta es la lectura que la maestra Mariló Casals la llamaba 7-14-21, y luego de que falleció sus hijas, María del Mar y Elisenda, la llamaron la lectura Mariló, porque era la lectura favorita de su madre. Bueno, yo también esto es una de mis lecturas favoritas, porque una lectura en que se puede leer justamente temas como estos, ¿no? Temas que normalmente son muy difíciles de leer, pero tienen unos códigos con los cuales nosotros podemos interpretar, y sobre todo por las posiciones de las cartas, los personajes y todo, ¿no? Entonces espero que les sea muy útil, y bueno, los que deseen aprender, miren todos los videos que siempre vamos colgando. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Ha sido un placer compartir con ustedes esta lectura, y ya nos vemos en cualquier oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Frederico. Gracias.